Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por asistir. En primer lugar, ya me lo habéis preguntado, pero quiero manifestar lo que es disculpar la inasistencia de nada. Le ha surgido una cuestión de última hora y como, bueno, yo podía defender y explicar los elementos sobre los presupuestos generales, pues yo me atrevo yo solo a solventar la cuestión. Bueno, os emplazábamos a esta rueda de prensa para explicar cuál es la valoración y cuál es la posición política de Izquierda Unida con respecto, digamos, a este documento de presupuestos generales que se dio a conocer hace un par de días. Y creo que hay que ser honesto y lo fundamental es decir la verdad y es decir que no son los presupuestos que quisiera Izquierda Unida. Y esa es la realidad, no son los presupuestos que quisiera Izquierda Unida. Pero entendemos que hay una serie de elementos en positivo, hay una serie de avances en líneas políticas y en aspectos que entendemos que van en la buena dirección. Y entendemos que esos aspectos que son positivos sí que son aspectos que los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, tanto en el Gobierno como en el Parlamento, junto con el resto de las confluencias de Unidas Podemos, se trabaja en esa dirección. Pero hay que entender que es un gobierno de minoría en el cual pues, somos una parte del conjunto. ¿Y cuáles son esos aspectos que vemos positivos? Pues por un lado es que entendemos que los presupuestos generales del Estado deben poner la economía en beneficio de la mayoría social y en estas circunstancias tan dramáticas de crisis económica y de crisis sanitaria, a quien hay que proteger es a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Y eso en qué se concreta? Pues se concreta en que, por ejemplo, el IPREM, que es un indicador para el acceso a determinadas líneas de ayudas y de renta de ciudadanía, etcétera, etcétera, se incrementa el 5%. Esto hace que personas que están en una situación complicada y que por ese indicador no entraban en el cupo van a poder acceder a ese tipo de ayudas. También hay un incremento muy notable en la dependencia, que es uno de los elementos que, desgraciadamente, la pandemia ha puesto de manifiesto la, digamos, precariedad y la inestabilidad que había en un sector que es fundamental para la sociedad. Y esto va en la dirección que siempre ha defendido Izquierda Unida de garantizar y defender los derechos sociales. Luego, por ejemplo, hay un elemento muy importante que es el incremento de más de 3.000 millones de euros en sanidad, que supone un 150% de incremento. Creo que es una demanda muy democrática por toda la sociedad española, la inversión en sanidad. Es una necesidad que, desgraciadamente, la pandemia ha puesto de manifiesto, pero que era una de las líneas fundamentales en cuanto al programa para Izquierda Unida. También se incrementan más de 500 millones de euros en becas de educación. La pandemia ha generado unos problemas de desigualdad y de seguimiento. El año pasado se ha producido pues una situación anómala en cuanto al seguimiento de los cursos y entendemos que potenciar y apoyar a los estudiantes es fundamental. Luego, por otro lado, ayer o antes de ayer conocíamos los últimos datos de desempleo. Son unos datos francamente malos y preocupantes. Y en estos presupuestos se consignan casi 12.000 millones de euros que van en la dirección de conseguir paliar y combatir esa sangría constante del desempleo y van en la dirección de lo que se conoce como el empleo verde, que es una de las partes y una de las vías de trabajo que plantea la Unión Europea para recibir fondos. Es decir, invertir en sectores que lo que hagan es una mejor gestión de los recursos hídricos, de los recursos energéticos, hacer que nuestras infraestructuras, nuestras ciudades sean menos contaminantes. Luego, por otro lado, también hay una partida muy importante de casi 1.800 millones de euros de incremento del 367% de vivienda. Esto va en la línea de una de las reivindicaciones históricas de Izquierda Unida de garantizar lo que dice la Constitución, que es el derecho que tiene todo ciudadano a una vivienda digna. Y esto va acompañado a que se va a conseguir la regulación efectiva del precio de alquiler. Y luego, por otra parte, esto sería en cuanto a los elementos
que vemos positivos el incremento de gasto público. Pero por otra parte hay que incidir en de dónde sacamos los recursos. Y a pesar de que lo que se hace nosotros lo consideramos un paso en la dirección positiva, nosotros seríamos más ambiciosos en el sentido de España tiene que abordar una reforma fiscal profunda que incida en una justicia tributaria. Las medidas que se toman, que son subir el impuesto a rentas altas, a grandes patrimonios y a grandes empresas, van en la buena dirección. Decir que en el caso concreto de nuestra comunidad autónoma, gracias a instancias de que Izquierda Unida presionó en la eliminación de la unificación del impuesto de patrimonio, lo que va a conseguir nuestra comunidad autónoma es recaudar más recursos por esa vía y más recursos que provienen de los sectores más privilegiados de la sociedad, que son aquellos que tienen mayores patrimonios. Y básicamente, pues este es el resumen del análisis y de la valoración general que desde Izquierda Unida hacemos de lo que son el documento de presupuestos generales del Estado. ¿Y con respecto a lo que va a llegar a La Rioja? Con respecto a lo que va a llegar a La Rioja, te refieres en cuestiones concretas de infraestructuras. Digamos que en los aspectos generales nosotros entendemos que eso va a ser un reparto proporcional, es decir, sanidad, educación, todas estas cuestiones van a afectar a La Rioja y a sectores de nuestra comunidad muy importantes. Con respecto a las infraestructuras, hay que decir que sí que prácticamente la inversión importante que se está planteada es la variante sur. Se continúa con la autovía del Camino, porque puedes presupuestar cosas y luego no ejecutarlas. La autovía del Camino ha pasado 10 años y ha sido este gobierno el que la ha retomado. Es decir, podríamos presupuestar que se van a hacer una gran inversión en ferrocarril, una gran inversión en otra serie de cuestiones y luego no realizarlas, que es lo que ha ocurrido durante toda esta década. Y, por ejemplo, y te pongo el ejemplo de la autovía del Camino. Se paró en 2010 y ha sido retomada prácticamente este año, con las famosas necrópolis de Grañón. Y entendemos que era una infraestructura necesaria. Evidentemente, Izquierda Unida lo que va a intentar hacer a través de sus diputados en el Palacio del Congreso y en las negociaciones que se lleven con otros grupos es presionar en la dirección de mejorar el documento base. Es decir, Izquierda Unida tenemos muy claro que hay determinadas infraestructuras que son necesarias para nuestra comunidad. La liberación de la P68 es una reivindicación histórica nuestra y ese es el trabajo que vamos a realizar durante la tramitación. Bueno, y en síntesis, por lo que se refiere a los presupuestos generales del Estado, al proyecto que se ha presentado, ¿cuál sería un poco el núcleo fundamental que recoja la postura a favor y los inconvenientes que pueda tener este proyecto de presupuestos, puesto que no es al 100% el que quisiera Izquierda Unida? Yo creo que lo decía al principio, no son los presupuestos de Izquierda Unida, pero son presupuestos que contienen determinados aspectos positivos que nosotros hemos venido demandando fundamentalmente. Nosotros entendemos que ahora la prioridad es la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y en ese aspecto, los presupuestos generales del Estado sí que contemplan determinadas políticas y determinadas mejoras en esos tres ámbitos. Sí, sobre el tema ferroviario, creo que es una de las infraestructuras que se está defendiendo hoy, ¿no? Parece que estamos fuera, en principio, de no hay avances. Sí, prácticamente se queda exactamente igual. Eso es una constatación. Pero vuelvo a manifestar lo de que vamos. ¿Quieres hacer la puntualización? Y ahí, para el Congreso. Vale, esa es una información que dice que en los organismos autónomos sí que hay partida y en la PIB. Para la cuestión entiendo que es el enlace en es la variante agrifol de sur, son 15 millones de euros. Vale. Pero eso estará en los presupuestos de La Rioja. Está en los presupuestos del Estado en los organismos autónomos ahí. Sí, que Adif es la empresa público-privada, que es la gestora, digamos, de las infraestructuras. El resto de proyectos está en fase de estudio. Sí,
este aumento de inversión que has dicho en sanidad de 3.000 millones de euros, no sé si habría alguna manera de entender cómo lo vamos a vivir los riojanos. No sé si a través de esto el gobierno de La Rioja puede pedir más plazas MIR, no sé. Entiendo que probablemente vaya en dos direcciones, la que dices tú, en la necesidad concreta de cada una de las comunidades autónomas, que son al fin y al cabo las que gestionan la sanidad, probablemente, y luego probablemente habrá un reparto de esos recursos, igual van en las necesidades que se derivan de la pandemia, en función de la situación concreta de cada comunidad, de las necesidades.